Dios me les bendiga, amados hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente con cada uno de ustedes. Dios me les bendiga esta mañana. Dios bendiga a mi hermano Héctor, también a su familia. En esta mañana vamos a tener una lección muy linda, verdaderamente Dios nos continúa ministrando por medio de su palabra. Y le pido en este día que abra su corazón, abra su mente y permita que el Señor en este día ministre su corazón. Amén. La lección en el día de hoy, la lección número 17, vamos a estar tocando la base bíblica, Abdías, amén, profeta de los profetas menores, el capítulo 1, porque no tiene más de uno, y vamos a tomar en consideración del verso 3 en adelante. Vamos a empezar del verso 1 más nada, pero en el día de hoy, antes de comenzar, voy a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno, Dios misericordioso, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concede, Señor, en esta mañana de reunirnos, Señor, como iglesia, Padre amado, y también los amigos que nos acompañan en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles el corazón del Padre, y ministra la necesidad de nuestras vidas, y que podamos, Señor, al fin de la administración de la lección en este día, del estudio, podamos, Señor, nuestras vidas ser transformadas y podamos mirar, Señor, de una manera diferente, Jehová Dios, lo que tú, Jehová amado, ministres en nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Héctor. Amén. Dios le bendiga, hermano, en este día. Muy contento nuevamente de estar aquí para compartir esta lección de hoy en día. Sé que esta lección será de mucha bendición, como todas las otras lecciones. Es una continuación de los libros de los profetas menores. Estamos estudiando los libros de los profetas menores, y este es un libro que, como decía nuestro hermano Tito, no es muy largo, pero es muy bueno, y hay una exhortación para Edom. Vamos a hablar en este día de Edom y quiénes eran esta gente, qué descendiente, de qué descendencia viene. Y sabemos, el libro del profeta Abdías es el más breve del Antiguo Testamento, con tan solo 21 versículos. Nada se sabe acerca de este autor, o sea, excepto el nombre de Abdías, que significaba siervo o adorador de Jehová. Y si vemos en el Antiguo Testamento, más de 10 personas son mencionadas en el Antiguo Testamento con el mismo nombre, pero ninguna de ellas puede ser identificada como el profeta. O sea, no se sabe si era en realidad el profeta Abdías o no. Esto hace más difícil saber que en esa fecha fue escrito el libro. O sea, por ese motivo no se sabe mucho de este personaje Abdías, pero sí sabemos que era un profeta de Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Sí, qué bueno. Muy buena introducción, hermano Héctor. En el día de hoy vamos a tomar en consideración los objetivos, como siempre lo hacemos. Primer objetivo, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Entonces, Dios es un Dios justo, entonces aborrece el que es injusto. Entonces, el segundo objetivo es comprender que las acciones determinan la fidelidad o desgracia. Comprender, hay que entenderlo, ven que las acciones de cada uno de nosotros y las acciones de los hombres determinan la felicidad o la desgracia. Entonces hay que tomarlas en consideración. El objetivo número 3, decidir, o sea, es una determinación propia, decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. Estos objetivos se parecen un poquito a los que ya hemos mencionado en otras lecciones, en las últimas lecciones, como hermano Héctor
menciona, hay digamos, una secuencia en estos estudios bíblicos definitivamente. Y vamos a mirar que una va llevándonos a la otra, y por eso es que mucho de las palabras que se utilizan digamos, de los conceptos que se están utilizando tienen una similitud muy grande, y es porque estamos llevando una secuencia en cuanto a lo que son los estudios de cada una de las lecciones. Entonces hay que decidir, amén, ese objetivo número 3, muy importante. Hay que decidir llevar una vida correcta de acuerdo a la palabra de Dios. No es de acuerdo a mi manera de pensar, a una filosofía humana de hombre, conceptos humanos, conceptos de hombres, conceptos terrenales, sino de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Entonces, el pensamiento central, si el hermano Héctor lo puede leer, el pensamiento central y el texto áureo. Amén, sí, el pensamiento central dice: todos somos beneficiarios o dice víctimas de nuestra propia obra. Y el texto áureo dice: como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Ok, entonces en el pensamiento central hay dos palabritas que llaman mucho la atención, y es la palabra todos somos beneficiarios o victimarios. Entonces, ¿en qué bando nos podemos ubicar nosotros en el día de hoy? ¿Vamos a ser beneficiados o vamos a ser unas víctimas de las situaciones o de las circunstancias que nos rodean en este diario vivir, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar esa área de los beneficios del reino. Entonces, en el texto áureo es uno de los versos que vamos a ir tocando. Eso lo vamos a tomar en consideración ya cuando estemos estudiando la base bíblica en general. Entonces, en el día de hoy, para comenzar, como el hermano Héctor decía, es una lección que verdaderamente la podemos dividir en dos partes. En el día de hoy se está tocando más directamente la parte primera de la profecía, ¿no? De esta palabra profética del profeta Abdías. Pero cuando llegamos al último versículo que se va a tomar en consideración el día de hoy, que es el versículo 17, el versículo del 17, a pesar de que no se están leyendo hasta el 21, el versículo 17 prácticamente le da una conclusión, o podemos ver la conclusión de la profecía o el cumplimiento de esta profecía en cuanto a las bendiciones, amén, de la restauración y de lo que Dios hace con su pueblo. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar la base bíblica. Vamos a estar aprovechando un poquito hoy el tiempo para así poder cubrir la lección. Por eso es que estamos empezando de la manera que comenzamos, ya entrando a la básica. En esta base bíblica, hermano Héctor, la que corresponde a la parte 1, me gusta siempre, hermano Héctor tiene la base, la actualizada, ¿no? Una Biblia lenguaje actualizado. Hermano Héctor, del 3, versículo 3 al 4, pero si puede leer, hermano Héctor, del 1 al 4, para así... Amén, sí, claro. Amén. Sí, versículo. Amén, sí. En este día no quiero dejar pasar por alto, Tito, que vamos a hablar de este pueblo, Edom. Y es muy importante... antes de comenzar a entrar a la lección, de dónde venían esta gente, los edomitas. O sea, Edom era el pueblo edomita, eran descendientes de Saúl, o sea, el primogénito de Isaac. De ahí fue que salieron esta gente. Recuérdense cuando el pueblo salió de Egipto, esta gente tuvieron que pasar por
por esa nación, por ese pueblo que estaba ahí, y Edom viene siendo hermano de los israelitas, eran hermanos porque vienen de la misma descendencia de ellos. El hermano, o sea, era el primogénito, Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Ajá. Y Esaú y Jacob, recuérdense que Esaú lucharon eso, pero el nombre de Edom viene de una palabra semítica que significa rojo. Recuérdense que a Esaú le llamamos rojizo por el guisado que vendió su primogenitura a su hermano. Recuérdense eso. Y es la tierra del sur del Mar Muerto. Recibió ese nombre debido a la herencia arenisca roja tan prominente de Esaú. Dice Esaú, por causa del plato de lentejas, recuérdese que se le llamó así mismo rojizo. Pero de ahí es que vienen ese pueblo. Y fue uno de los pueblos que le hizo la vida bien difícil al pueblo de Dios. Y vamos a ver eso en la lección de hoy en día. ¿Qué sucedió? Donde Dios ahora dice, ahora me toca a mí. Obviamente ellos se unieron también a muchos cuando lo atacaron. No me quiero adelantar, pero vamos a ver durante la lección. Se unieron de una manera u otra. Simplemente se quedaron y no hicieron nada mientras destruían el pueblo de Israel sabiendo que eran hermanos. Y prácticamente no hizo nada. Así que vamos a leer del 1 al 10. Como dice, voy a leer en la versión lenguaje actual, que se entiende un poquito más claro de lo que sucedió allí. Hermano Héctor, claro, mucha de esta información está en la sección 2, por eso fue que no le hice un poco mención a ella, pero para los hermanos que están tomando apuntes, prácticamente estos datos que el hermano Héctor ha mencionado lo podemos ver en Génesis capítulo 36. Y ahí, digamos, por ejemplo, ya que vamos a entrar en lo que es esta parte 1 y el versículo número 3, que es el primer versículo de la clase, lo que están tomando apuntes, como le dije, en Génesis 36, y luego también pueden mirar en Génesis 25, que ahí van a mirar la historia de Saúl y de Jacob. Entonces, ahí ya en sus casas, cuando ustedes lean, van a tener, de lo que estudiemos hoy, van a tener una idea más clara. Amén. Porque en el versículo 3, de la manera que el profeta comienza a hablar, amén, de los lugares altos, lo vas a conseguir también en Génesis 38. Por ejemplo, cuando hablamos de Saúl y Edom, la similitud, como la Biblia lo demuestra, por ejemplo, en el versículo número 8. Por eso dice así, por eso Esaú o sea, dice la Biblia, hace la referencia que se está hablando de la misma persona y se está hablando prácticamente de lo que el pueblo, como el hermano Héctor mencionaba. Luego vamos a mirar la comparación de Edom y Judá, entonces refiriéndose ya a Judá como el pueblo, ¿no? El pueblo que envolvía lo que es de la área de Jacob. Para que entendamos el estudio bíblico, tenemos que entender muy claro, el hermano Héctor mencionó, pero ya tomando la oportunidad para que los hermanos tengan claro, hay una comparación de lo que es Jacob, Esaú y Jacob, y lo que es Edom y Judá. Es prácticamente lo mismo porque son el inicio y la conclusión o el origen hoy día hasta el día de hoy, pero lo que son lo que sale de estas dos naciones que la palabra menciona. Entonces esa es prácticamente a donde la lección nos va a ir llevando en el día de hoy, hermano Héctor. Amén, sí, ok, vamos a leer, gloria a Dios. Entonces, estos primeros 3 versículos, dice, Dios le comunicó al profeta Abdías lo que pensaba hacer con el país de Edom, y le dijo, yo soy el Dios de Israel, y ya envié un mensajero por todas las naciones. Escucha bien su mensaje. Tomen sus armas, nación toda, vamos a la guerra contra Edom.
Y tú, Edom, escúchame bien. Dice, yo voy a hacer de ti la más pequeña de las naciones. Todo el mundo te despreciará. Dice, tú te crees muy importante porque vive entre la roca. Piensa que está muy seguro. Dice, por vivir en las altas montañas, cree que nadie podrá derribarte, pero está muy equivocado. Así dice los primeros 3 versículos en esta versión. Okay, qué bueno, hermano Héctor. Mire, en ese versículo número 3, de tu corazón te he engañado, leyendo del opositor. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derivará a tierra? Aquí en Génesis 36, en ese mismo verso 8 que le estaba mencionando, por eso Esaú, o sea, Edom, se fue a vivir en la región montañosa de Seir. Entonces, ese es el lugar, o eso es lo que se está hablando en esa parte en ese versículo número 3, que Esaú llegó a un momento que con los conflictos que hubieron entre él y su hermano, van y llegan, se movilizan a estas regiones de Seir, y allí se sentía sumamente cómodo, se sentía sumamente protegido, amén, por lo que había él mismo logrado, ¿no? Porque no tenía, digamos, una cobertura de parte del Señor. Entonces, cuando entramos aquí ya a la parte número 1, predicción de la caída de Edom. Amén. Viene una palabra de parte de Dios por el profeta, una palabra verdaderamente de destrucción hacia este pueblo que vamos a ir mirando en cada una de las partes que vamos a estar estudiando. Pero vamos a mirar cómo Dios se levanta en contra de este pueblo infiel, un pueblo malvado que aún se había levantado en contra de sus propios hermanos. Amén. Entonces, aquí en la introducción había unos puntitos, unos detallecitos muy interesantes que quería mencionar. La ley de la siembra y la cosecha es equivalente en todas las áreas de la vida, de acuerdo al orden establecido por Dios. Entonces, ¿qué es lo que en esta lección vamos a mirar? Vamos a mirar que lo que uno siembra, y es una ley divina, eso cosecha. Es imposible que tú siembres una semillita de maíz y estés esperando que te dé aguacate o estés esperando otro tipo de fruta. No, entonces las obras nuestras, lo que nosotros sembramos, amén. Más adelante vamos a mirar que dice la lección, que es como esa piecita que se tira, que da vuelta y vuelve a uno. Se me fue el nombre ahora, el búmeda. Tú lo tiras y ella vuelve así. Así mismo son las obras y las cosas que nosotros hacemos y lo que sembramos. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a tener. Entonces, vamos a tener eso pendiente. Quería mencionar eso en lo que fue parte de lo que era la introducción. Entonces, la parte A, por causa de su soberbia. Y cuando antes de empezar, vamos a definir un poquito sobre esto, sobre lo que es la soberbia, porque la soberbia fue el ingrediente principal en la vida de Esaú o de ese pueblo de Edom, ¿verdad? Un pueblo que vivió con una altivez y un apetito desordenado de ser preferido a otros, ¿ok? Un espíritu de superioridad, se creían mejores que los demás, se creían que estaban en una posición mayor, pero una altivez, amén, que no agradó a Dios en ninguna manera. Entonces, cuando miramos en el griego esta palabra de soberbia, estamos mirando la palabra orgullo o arrogancia. Entonces,
qué fea es la arrogancia en una persona. Y nosotros no somos Dios, pero cuando vemos una persona arrogante, como que dice, wow, qué persona desagradable. O cuántas veces hemos sido nosotros arrogantes también, porque no nos podemos descartar que en algún momento de nuestra vida hemos sido arrogantes o hemos sido orgullosos. Entonces, la palabra en el día de hoy nos confronta a nosotros y nos dice, no le agrada a Dios la arrogancia ni el orgullo. Entonces, cuando miramos esos sinónimos de la palabra en griego de soberbia, vemos también la definición, que es muy importante para darle una base, un entendimiento mejor a lo que estamos estudiando. La definimos como el carácter de aquel con una estimación hinchada, elevada, de sus propias fuerzas, de lo que yo puedo lograr por mí mismo, o méritos, desprecia a los demás e incluso los trata como insolentes. ¿Ven? Y cuando hablamos de insolentes, estamos hablando de los tratamos irrespetuosamente, ¿ven? Una manera insultante, y desprestigiadamente también los tratamos. Entonces, cuando hablamos de la soberbia, así más o menos es que la podemos en el día de hoy definir. Hay mucha definición, hay mucha información sobre la soberbia, pero en el día de hoy esta se ajusta bastante a la clase. Edom vivía en una zona montañosa, y acuérdense cuando oyen el nombre de Edom, que ya digamos el pueblo en sí, tenemos que tener en mente que estamos hablando de Esaú. Entonces, vivía en una zona montañosa que hacía prácticamente inexpugnable a los ataques invasores. Entonces, esta zona montañosa donde ellos vivían, probablemente habían cuevas en esos lugares donde ellos se ocultaban y veían desde esas áreas altas, veían los enemigos. Entonces a los enemigos se les hacía difícil subir hacia donde ellos estaban, pero a ellos se les hacía fácil defenderse de sus enemigos desde lugares altos. Su estratégica ubicación geográfica era evidente para las naciones que vivían en las llanuras y en las zonas desérticas de la área. Entonces, Entonces, ¿qué podemos mirar? Que los pueblos, que los enemigos que estaban en la área sabían y tenían muy claro que era casi imposible que la mano humana los alcanzara. Pero de la mano de Dios, este pueblo no se iba a esconder, ni podía huir. Amén. Edom era un ejemplo vivo de la soberbia, como estábamos hablando. Cuando hablamos de soberbia, fue la información que se le presentó, que conduce a la falsa confianza, porque la confianza de este pueblo estaba, amén, en lo que ellos habían alcanzado humanamente hablando. Su confianza no estaba puesta en Dios. Entonces, ¿qué podemos mirar en el día de hoy? En el día de hoy podemos mirar que la confianza nuestra, por más sólida que sea, usted puede tener miles de dólares en el banco, y si su confianza está puesta en el dinero, yo tengo dinero, todo me va a salir bien porque yo puedo resolver todas las situaciones que se me presentan a mí. Yo no tengo problema. Tengo un buen carro, tengo una buena casa y no voy a tener problema con nada. ¿Sabe qué? La economía cae, se va el dinero. Amén. Los recursos a nuestro alcance se acaban, y que la salud se nos toca y quedamos enfermos o algo nos puede pasar. Tenemos una lección, un accidente, ¿de qué nos vale? Conocí a un hombre muy bueno que Dios puso en mi camino. Tenía mucho dinero, pero ¿sabe qué? Tenía un cáncer. Un cáncer terminal, un cáncer que le quitó al final la vida. Yo le fui testigo de nuestro Señor Jesucristo, le hablé muchas veces, estuve siempre a su lado,
Entonces, ¿pero qué? Él pensaba, porque tenía mucho dinero, él iba a los mejores doctores, pero al final no ganó la batalla. El caso es que no solamente fue derivado a tierra, sino que también desolado para desaparecer como nación. Esto le pasó a Edom. Edom, por su pecado, por su maldad delante de Dios, y se metió con el pueblo de Dios, con sus hermanos. Esto no le agradó a Dios para nada. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque nosotros como familia de Cristo muchas veces nos tiramos uno para el otro, uno jala. ¿Saben qué? La lección, no sé en qué capítulo, en qué parte funciona, pero dice que Dios conoce hasta lo profundo de nuestros pensamientos. Él escudriña y Él sabe cuál es la intención de nuestros corazones. Entonces, este hombre se levantó aún contra su propio pueblo y no agradó a Dios. Entonces, para terminar esta parte 1 y darle la parte a mi hermano Héctor, la soberbia, entonces, además de establecer confianza vulnerable, amén, porque son falsas, precipita caídas aparatosas e irreversibles. Significa, y eso está claro ahí, no hay mucho de explicar. La confianza la pongo en mí porque estoy bien, porque todo me está marchando bien. Amén. Tengo a Dios ahí, pero lo tengo ahí en un ladito. No te muevas de ahí, que yo puedo bregar con la situación porque estoy bien. Dice que es falsa. Amén. Esa fundación no está en la roca, es falsa, es tierra movediza. Cuando vienes a ver, ¡pam!, una situación inesperada, se cayó todo y es irreversible. No puedes llegar luego a esa misma posición. No importa de cuánto prestigio sea la posición que usted ocupe, no importa lo mucho que el Señor haya hecho por medio de uno, cuando se cede a la soberbia, ¿ok? Y voy explicando. No importa cuánto hayas acumulado, cuánto tengas, no importa qué grande Dios ha hecho contigo, cómo Dios te ha usado. Oh, Dios me usó, porque se oye mucho. Oh, yo era esto, yo hacía esto otro. Si se le abre una brecha, cuando se le abre una brecha a la soberbia, el camino para un aparatoso fracaso queda expedicto. Y ese expedicto ahí significa el camino queda libre para que haya una destrucción. El camino queda despejado para que haya una destrucción en la vida de la persona. Hermano Héctor. Amén, sí, Tito. Eso es así. Y aquí el escritor del expositor pone uno me llamó mucho la atención, porque él pone a algunos hombres de la Biblia donde ellos fracasaron también por la soberbia. Y uno de ellos puso aquí a Nabucodonosor, que perdió su reino y quedó demente. Prácticamente cuando este hombre se saltó, fue soberbio, no escuchó la voz de Dios, ¿qué sucedió? Dios lo puso a comer hierba como un animal, como un caballo prácticamente, y hasta que no reconoció que Dios era Dios, no lo levantó de allí. Gloria a Dios. Y es que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, el cual no se nos puede, y hay un dicho que decimos mucho en mi país, no sé si allá en Puerto Rico lo dicen, y es que no se nos pueden sumir los humos a la cabeza, Tito. No importando qué tan siervo de Dios sea. Y es que nosotros, mientras más el Señor nos da y más nos pone, como nos pone a un nivel mucho más alto, tenemos que estar siempre humildes. Siempre tenemos que ser más chiquitos que todo el mundo. No podemos crecernos, no podemos creer que somos mejores que nadie. Aquí el grande se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió por cada uno de nosotros en una cruz. Por eso es que la soberbia no es buena. Tenemos que mantenernos humildes, como lo hizo el maestro. Él dio el mejor ejemplo, fue Jesucristo, cuando vino al mundo y nos enseñó cómo era. Y aún así, estando clavado en la cruz, dice la palabra que él no abrió la boca, se quedó enmudecido. Y muchas veces así es que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que actuar como creyentes
que somos y tenemos que siempre llevar en alto la sangre de Jesucristo, gloria a Dios. Por eso la soberbia no es buena, porque la misma soberbia nos puede destruir, como tú hablabas, Tito. Así que es una muy buena enseñanza, gloria a Dios, por esta palabra que estamos aprendiendo hoy en día. Así que vamos a pasar a la parte B, ¿no? La parte B Sí. dice su destrucción será inevitable, gloria a Dios. Y eso se encuentra en el número 4. No sé si quieres que lo voy a leer en la versión actual, que dice así. Dice: yo soy el Dios Todopoderoso y juro que te derribaré aunque vuele como las águilas y ponga tu nido entre las estrellas. Wow. No sé cómo lo dice la Reina Valera, Tito. La Reina Valera dice: si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Wow. Gloria a Dios. Y esto no describe, dice, únicamente las altas montañas donde Don había construido su protegida morada, sino también el orgullo que le hacía mirar con desprecio la probable, dice, consecuencia de su conducta. Aquí vemos cómo esta nación, Dios le habla y le dice: no importa dónde tú te hayas puesto, que como decía nuestro hermano Tito, estaban bien alto ahí donde quizás el enemigo no podía llegar. Estaban como el águila, como como lo acabamos de leer, donde ellos habían volado muy alto. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí me gusta esto porque esta versión es como que él lo afirma: yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice: y juro que te derribaré aunque vueles como las águilas. O sea, no importa dónde te ponga, y ponga tu nido entre las estrellas. O sea, no importa lo alto que llegue, es lo que dice aquí la palabra. Me gusta esto. Dios siempre va a llegar ahí. Y esta nación, obviamente, una nación que le hizo la vida imposible al pueblo de Dios de una manera, que es aterradora, donde eran hermanos, obviamente, porque viene de la descendencia de Saúl, como ya hemos explicado. Pero esta nación se engrandeció y se olvidó de que eran hermanos. Dice la palabra de ahí, derribaré, dice Jehová. Hablan claramente del absoluto control de que Dios tiene en lo que se suele llamar el destino del hombre. O sea, Dios totalmente tiene el control de cada uno de nosotros como destino. O sea, no importa lo que sea. Es como me gustó mucho, Tito, los objetivos que leímos. Y es que uno de los objetivos que decía, el primer, dice: saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. Eso me gustó ahí, gloria a Dios, lo que decía los objetivos cuando le leímos. Y es que Dios mismo, aquí vemos el número 2, el objetivo número 2, dice, el número 1, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. O sea, Dios, la misma injusticia, Dios la va a castigar. O sea, y controla el destino de cada uno como creyente. Gloria a Dios que somos, y aún no creyentes. Así que tenemos que tener muy cuidado con las cosas que hacemos, ¿no? Para no poder fracasar como creyente. Gloria a Dios. Bueno, el Señor. Ahora vamos a entrar a la parte 2 para seguir avanzando. Edom caerá por su falta de misericordia. Entonces, en esta parte número 2, este tema, Edom caerá por su falta de misericordia. Vamos a ir mirando detenidamente qué fue lo que sucedió ahí, cuál fue esa falta de misericordia. La parte A, hacia la falta de misericordia hacia el pueblo de Dios en este caso. ¿Ok? Dice la parte A, hacia el pueblo de Dios. Entonces, esa falta de misericordia fue hacia el pueblo de Dios.
Entonces ahí sería el verso 10 y 11. Si mi hermano esto lo lee en la versión. Amén, sí. El verso 10 y 11, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice esta versión. Dice así, Tito. Dice, tú, Edom, quedará en vergüenza y será destruido por completo por haber tratado con violencia a tu pariente, los israelitas. Gloria a Dios. Así dice esta. Ok, perfecto. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y serás cortado para siempre. Fue una profecía, una palabra dura, directa de parte del Señor. Cuando hablamos de esa palabrita por la injuria, podemos tomar en consideración los sinónimos de esta palabra: injusto, por tu injusticia, por tu ofensa, por tu ultraje, por tu perjuicio, por tu afrentas, amén, por el daño causado a mi pueblo. Entonces ahí podemos ver que por ese daño causado a tu hermano Jacob, y ahí se estaba refiriendo al pueblo de Judá también, te cubrirá vergüenza. Vergüenza, ¿por qué vergüenza? Porque tenía el ego demasiado elevado. Nadie me tocará en estas alturas. Llegarán, saldré volando. No, como el águila. Pero no, había una palabra de destrucción por su afrenta, por su, amén, sus ofensas, su maltrato hacia el pueblo de Dios. Entonces dice, y será cortado para siempre. Entonces, prácticamente fue una sentencia a muerte, una sentencia a eliminarlos de la faz de la tierra. Amén, lo que el Señor, la palabra de parte del Señor. Entonces, vamos a volver a la parte 2. También el verso 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos sus ejércitos, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Entonces, lo que le había sucedido, y vamos a entender más adelante de lo que se está hablando, qué fue lo que le sucedió, amén, a este pueblo, lo vamos a mirar en esta parte 1. Vamos a mirar que, ¿qué le pasó a Judá? Estamos hablando de la descendencia de Jacob. Ellos tenían un rey, y este rey, que habla en esta parte 2, en esta parte A, este rey llamado Joram, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y aquí más adelante puedo leer precisamente la gran perversidad, amén, de Joram fue haber matado a sus hermanos para apoderarse del reino. Segunda de Crónicas 21:4. Entonces, ahora ya no estamos hablando de Edom, no estamos hablando de Saúl, no, estamos hablando de, amén, el pueblo de Dios, que también hizo algo, su rey hizo algo que no le agradó a Dios. Entonces vamos también a mirar que el pueblo de Dios, lo que fue las tribus del norte y las tribus del sur, fueron llevadas en cautiverio. Eso ya va a entrar en la parte, si no me equivoco, en la parte B. Si hermanos, no, sí, en la parte 3. Eso no lo voy a mencionar, no lo voy a tocar ahora porque es más adelante, no quiero entrar ahí. Pero vamos a ver que hubo unas consecuencias del pueblo de Dios, y por causa de esos pecados hubieron unas consecuencias, más bien digo. Entonces, pero lo vamos a tocar más adelante. Ahora vamos a tocar solamente del rey de Judá. Este rey hizo algo que a Dios no le agradó,
Amén. Se levantó en contra de sus propios hermanos para apoderarse y tomar el reino. Entonces el juicio de Dios sobre Edom sobrevendría sobre todas las cosas por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios en el día de su infortunio. Dice aquí, cuando hablamos de infortunio, estamos hablando el día de la desgracia, el día de la fatalidad, Amén. El día de la plaga, el día malo, el día no agradable de parte de Dios. Durante el reinado del perverso rey de Judá, Joram, la nación fue invadida por una coalición de filisteos, arameos, etíopes, quienes tomaron a Jerusalén, saquearon la casa real y causaron gran mortandad entre la población civil. Segunda de Crónicas 21 del 16 al 17, Segunda de Crónicas 21 del 16 al 17. Abdías no fue el único profeta que condenó a Edom por su falta de misericordia hacia el pueblo. También lo hicieron Amós y Joel, y ahí está la información que de estos otros dos profetas que hablaron. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la justicia de Dios es para todos. Y si el pueblo de Dios había hecho lo que a Dios no le agradó, iba a venir juicio también sobre ellos. Ahora, ¿cuánto más con estos pueblos? Amén, que acabo de mencionar, que se habían levantado, pueblos que se habían levantado en contra de Judá, también tuvieron este juicio para ellos. Entonces, en este día tenemos que entender que Dios no hace acepción de personas. Y no quiere decir que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos una tarjeta, una tarjeta que nos diga, no, este no lo pueden tocar, este está bien. No, hay un juicio de parte de Dios. Si nosotros nos confiamos mucho a tal punto de que nos salimos de la voluntad de Dios, amén, y entramos en lo que es esta soberbia, nos levantamos en lo que no agrada, en todo lo que es altivez, orgullo, ¿saben qué? No estamos saliendo del plan de Dios y va a haber una situación difícil. Hermano Héctor. Amén, sí, gloria a Dios, Tito. Aquí vemos cómo este hombre malvado, gloria a Dios, Joram, prácticamente en el Antiguo Testamento se habla mucho del buen trato que se debe darse a la viuda, a los huérfanos, a los pobres y extranjeros, pero en una manera especial a los miembros de la familia. Habla la palabra, el cual precisamente la gran perversidad de Joram fue haber matado a sus hermanos para apoderarse del reino prácticamente. Y por medio de esto, este hombre tomó prácticamente y mató a sus hermanos, y Dios lo condena eso. Obviamente, cuando vemos en Segunda de Crónicas 21:4, dice, por medio de Moisés, Dios le dijo a su pueblo, no aborreceréis a la domita, porque es tu hermano. Eso es lo que dijo el Señor, gloria a Dios, en Deuteronomio 23:7. Le dijo que no pueden aborrecer a su hermano, gloria a Dios. Y aquí vemos cómo este hombre, Joram, hizo todo lo contrario a Dios. Por eso, como tú mencionaste, Tito, este hombre hizo lo contrario y fue un reinado malo, porque él hizo todo lo contrario a lo cual Dios había decretado ya antes de que él pensaba aún ser rey. Prácticamente se rebeló contra sus hermanos, porque Israel y los domitas eran hermanos, como habíamos visto, porque obviamente sabemos que ya lo hemos explicado, que esta gente, los domitas, salieron de Saúl, y obviamente la tribu de Israel, salió de Jacobo, que fue uno de los patriarcas. Pero vemos como este hombre hizo lo contrario, se olvidó de los estatutos que Dios había plantado hacia el pueblo de él. Es algo que Dios condenó prácticamente, y por eso fue que el reinado de este hombre fue malo. Gloria a Dios.
Así que ya vamos a avanzar. Ahora vamos a entrar a la parte B, que dice en el tiempo de su desgracia, que se encuentra el 12 y el 13. Amén, Tito. Lo voy a leer en esta versión, versión actual. Gloria a Dios, lo que dice así. Dice, no viste haberte alegrado con tus hermanos. Dice, sufrían, no debiste haber reinado. Dice, cuando Judá estaba en ruina, no debiste burlarte de ellos. Cuando estaban angustiados, no debiste entrar en Jerusalén ni alegrarte de su desgracia. Cuando mi ciudad era destruida, no debiste robarle su riqueza. Cuando ya no podían defenderse. Así dice esta versión. Wow. Tremendo. Sí, ya vemos cuál es. Ahí está muy clara. Me gusta mucho esa versión. Está muy clara cómo la actitud de este pueblo, la actitud de Saúl, de Edom. Entonces, esa actitud no agradó a Dios. Se burla de sus hermanos, le roba a sus hermanos. Entonces, vemos que toda esta situación no agradó a Dios de ninguna manera. Abdías acusa a Edom de neutralidad, en otras palabras, en medio de todo lo que estaba sucediendo, como si las cosas no fueran conmigo. Yo me quedo neutro. Ni le tiro a mis hermanos, pero ni le tiro a mis amigos. Amén. Vamos a ponerlo de esa manera. Así. Porque estos pueblos paganos entonces eran amigos de él. Entonces se quedó en una posición neutral, con indiferencia. Amén. No, indiferencia, o sea, no, aunque estuvieran matando a mis hermanos, como si no hubiera estado pasando nada. Entonces, aunque estén, digamos, robando en la casa real, eso no va conmigo, no hay problema. Es más, necesitan ayuda. O sea, se quedó en una manera indiferente. Ni sí ni no. Entonces vemos que el pueblo de Dios en el tiempo de su tragedia, esta era la actitud de Edom. Entonces, lo acusa de aprovechado y ventajoso. Entonces, se aprovechó de la situación porque también se robó lo suyo. Se aprovechó de la situación porque a lo mejor, amén, su actitud no fue la mejor, no fue la correcta, y se sintió súper, digamos, en una posición súper, digamos, más fuerte que el pueblo que estaba siendo angustiado en ese momento. Culpable es la acción de él, dijo el profeta. Es culpable porque fue parte de lo que estaba sucediendo allí, fue cómplice, amén, colaboró, ayudó de una manera u otra. Es la falta de acción, o sea, la falta de acción es culpable, su acción es culpable y fue por la falta de no accionar. En otras palabras, la actitud de él, como que las cosas no le importan, como decimos nosotros, como que eso no es conmigo. Esa acción de él de no hacer nada, por esa causa fue llamado culpable. El infortunio, amén, esa desgracia, esa fatalidad de Israel no era para ser contemplada con posibilidad e indolencia. Y cuando hablamos de posibilidad, la posibilidad podemos mencionar, tengo una palabrita aquí que la define, no la puedo leer bien, me falta un poquito de luz, pero cuando hablamos, se me fue el versículo. Confabulación. Okay. Dice, ¿Perdón? Confabulación dice. Sí, confabulación, ok. Entonces, no, el infortunio, vuelvo a leer, el infortunio de Israel no era para ser contemplado con pasividad e indolencia. Y la indolencia es
con pereza, con flojera, que fue lo que mostró Edom. Y la otra, me dijiste, ¿cómo definen? Pasividad. Pasividad, o sea, pacífico, pacíficamente. Insensibilidad. O sea, no hubo sensibilidad en todo lo que estaba mirando, estaba pasando. No hubo sensibilidad en sus corazones, en sus vidas. No se sintió para nada. Que estuvieran maltratando a sus hermanos, que estuvieran robándole, no se sintió. Eso es lo que significa la pasividad. No le importó. Entonces, prácticamente. Podemos ver, en primer lugar ahí, nunca el cristiano puede ser un espectador indolente, y ya vemos la palabra de indolencia de ahí, de flojera, amén, o pereza. Nunca el cristiano puede ser un espectador flojo, amén, del dolor ajeno, quien no es movido por el dolor del prójimo. Cuando la palabra del Señor nos dice, nos demanda que la necesidad de nuestro hermano debe ser nuestra necesidad, entonces que lloremos con los que lloran. Entonces vivir concentrados en el bienestar propio, independiente del ajeno, es tan abominable como la idolatría y la fornicación. Vivir concentrado en el bienestar propio, independiente del ajeno. En otras palabras, yo mirando mi propio bienestar, amén, yo mirando mi propio bienestar, que las cosas me surjan bien para mí, aunque mi hermano se lo lleve no me interesa. Para allá yo no miro. También nos dice que debemos vivir prefiriéndonos unos a los otros. Entonces, Romanos 12:10, tenemos que tener pendiente de que debemos vivir prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, que deseando que mi hermano esté bien, deseando que mi hermano prospere, deseando que todas las cosas le surjan para bien, deseando que sea bendecido y aún más que yo. Entonces, eso es lo que nos dice Romanos 12:10. Y en segundo lugar, todos somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza suya. El dolor debe producir dolor y la tristeza, tristeza. Llorar con los que lloran, Romanos 12:15. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte B? Tenemos que mirar que no podemos ser ajenos a la necesidad de nuestro hermano. No podemos, amén, no podemos menospreciar, no podemos, amén, no ser sensibles a las situaciones que pueden estar pasando. Entonces, estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo una hora difícil. Entonces, tenemos que, como iglesia, tenemos que mirar la necesidad. En este tiempo, yo me he unido, hemos compartido muchísimo, mi hermano y la familia y Denia y Marilyn y mi persona, porque son tiempos que tenemos que decir, aquí Amén. Estoy, para lo que sea. Así Amén. Lo que yo tengo es tuyo y sea lo que sea, cuando lo necesite, está disponible. Entonces, esa tiene que ser la disposición de nuestro corazón en este tiempo, hermano Héctor. Amén, sí, me gusta más para abajo, Tito, ahí mismo donde tú estabas, lo que dice el expositor. Y dice que la iglesia no se puede dar el lujo de apacentarse a sí misma, ni de concentrarse en su bienestar y comodidad. Dice, su misión en la tierra no es proyectar a sí misma, sino salvar las almas que se pierden sin que Dios y sin esperanza. O sea, prácticamente el trabajo como nosotros como iglesia. La iglesia dice que no se puede dar el lujo de apacentarse. O sea, es como que acomodarse y sentarse tranquila mientras el mundo se lo está llevando el diablo, Tito. ¿Me entiendes? Y ese es el lujo que la iglesia no se puede dar, porque nosotros como iglesia estamos llamados para hacer algo. Dice que no se puede acomodar. Dice, su misión en la tierra es proyectar a sí mismo, no es proyectarse a sí mismo. O sea, como iglesia no es que yo voy a proyectarme a mí mismo como la iglesia de nosotros local, sino que yo voy a proyectar a Cristo,
a través de esto. Es lo que trata de decir el escritor aquí. Me gustó mucho eso que dijo el escritor del expositor, y es que nosotros tenemos que siempre proyectar a Cristo, no proyectarnos a nosotros mismos, sino a Cristo, porque para Él es que nosotros trabajamos, por Él es que nosotros estamos aquí, por su misericordia de cada uno de nosotros. Yo creo que es una enseñanza muy poderosa para cada uno de nosotros. Esta palabra son palabras de vida, tenemos que verlo de esa perspectiva, y es que si nosotros estábamos tratando de proyectar algo que no sea Cristo, estábamos erróneos. Yo creo que esto nos enseña mucho esta palabra, la cual debemos de proyectar a Cristo siempre. Nuestro mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico, no proyectarnos nosotros mismos. Y es como yo digo, no podemos predicar el evangelio según yo. No, eso no sirve para nada, porque aquí el único que murió en la cruz por ti y por mí se llama Jesucristo, y es a Él el que tenemos que proyectar cada día. Gloria a Dios. Así que, sí, hermano Héctor, ya nos quedan varios minutitos, aunque empezamos un poquito tardecito, pero ¿sabe qué, hermano Héctor? Yo creo que es necesario que entendamos una cosa en esto que estamos hablando, y tú acabas también de mencionar. Me llamó mucho la atención que cuando le dice que como iglesia tenemos que aprender a no proyectarnos a nosotros mismos. amén, sí. Tanto, y es que cuando tú miras de una manera general, hoy día las iglesias lo que se han levantado es a tener megas iglesias, megas conciertos, megas servicios, pero cuando tú vienes a ver, hay una proyección interna tan fuerte. Porque si tú le dices, vamos a salir a las misiones, vamos a ayudar a las misiones, para eso no hay dinero, no hay fondos para eso. Para ir a las calles a llevar comida, para eso no hay fondos. Y no estoy hablando, que se me entienda y dejar claro que estoy hablando en un término general. Porque bueno, estamos hablando en un término general, y la palabra del Señor en el día de hoy es para todos, y en este tiempo para los que estamos oyendo. Pero tenemos que tener esto muy claro, Héctor. Tenemos que tener muy claro que el reino de Jesucristo en este tiempo, Dios ha permitido una pandemia, un COVID-19, para que la iglesia despierte, para que nosotros despertemos. Así amén. Hermano Héctor, y yo creo que más que nunca hemos estado predicando la palabra del Señor en este poco tiempo que ya llevamos. Entonces, igual que nosotros, me imagino cuánta gente están haciendo lo mismo. Están más que nunca, personas a lo mejor que nunca habían ministrado, ahora están ministrando. Pero el Señor nos ha llevado a proyectar el reino, que estemos enfocándonos en el reino, que sea cristocéntrico, Cristo por la mañana, por la tarde y por la noche. Y es una bendición de parte de Dios que en este tiempo Dios se está glorificando a pesar de las circunstancias. Dios se está glorificando. Y bueno, vamos, Héctor, el 15 y el 17 para terminar. Amén, sí, ya vamos a terminar, que sé que nuestro pastor vendrá luego de nosotros. Dice, vamos a leer del 15 al 17 para ya ahí cerrar. Dice, pero ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Ese día te daré tu merecido. Ese día te voy a dar el mismo trato que diste a otras. Dice, mi pueblo sufrió mucho en el monte donde está mi templo, pero así sufrirán también todas las naciones extranjeras, y al fin desaparecerá, será como si no hubiera existido. Pero algunos de mi pueblo buscarán refugio en mi templo, y allí se pondrá a salvo, pues Sión es mi monte preferido. Allí los descendientes de Jacob recobrarán lo que le pertenece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Héctor, hermano Héctor, voy a decir una palabra, pero quiero que tú me hagas una conclusión, ¿ok? Amén. Le voy a dar la oportunidad al hermano Héctor para que tome esta parte B, pero quiero mencionar la historia que está aquí. Cuenta la historia de
O sea, puedo empezar diciendo que las obras de cada uno de nosotros son como un boomerang. Es lo que hablaba primero, que se tira y regresa a uno. Y no importa lo que uno haga, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Entonces tenemos que tener pendiente que en este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de sembrar, y tenemos que sembrar, tenemos que predicar la palabra como nunca antes. Amén. Antes que llegue el día de la prueba. Entonces, nosotros vamos a estar con el Señor, pero es necesario que haya una grande cosecha, amén, de almas para este tiempo. Entonces cuenta la historia de un hombre. Este hombre era un hombre, un herrero, bregaba con metales y hierros. Entonces este hombre era un experto abriendo cerraduras, cerrotes, abriéndolos, y había estado ahora en este tiempo prisioneros, amén, en Francia. Entonces, en esta revolución había caído prisionero, estaban en unas cárceles, y él había burlado de muchas formas y muchas ocasiones el abrir, estando prisionero, abría los cerrotes y se libraba de ellas. Pero estando en esta situación, algo sucedió muy diferente. Y lo que sucedió fue que él también las construía. Él hacía cerrotes, hacía cadenas para presos, y a cada una de ellas él las identificaba. Pero él se puso en su corazón lograr de que fueran tan efectivas de que ni siquiera él mismo pudiese abrir sus propias cerraduras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo llevan prisionero y él va a abrirlas, ve las iniciales, la insignia del fabricante, que era él mismo. Significa que se dio con su propia, amén, con su propia alma fuerte. Amén. El boomerang volvió a sí mismo y él no pudo librarse en esta ocasión. ¿Qué aprendemos con esto? Aprendemos de que tarde o temprano lo que nosotros sembramos vamos a cosecharlo. Amén. Por eso es importante, hermanos, que siempre nos autoevaluemos y nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios y buscar a Dios sobre todas las cosas. Hermano Héctor. Amén. Sí, ya para concluir. Y es que sabemos, esta lección se llama cosechamos lo que sembramos. Lo que pudiera decir, Tito, para cerrar, es que nosotros tenemos que comenzar a sembrar en buena tierra. Tenemos que sembrar. Si nosotros, como tú decías al principio, si nosotros sembramos una mata de banano, no podemos esperar cosechar pera, porque lo que tú sembraste fue banano, ¿no, verdad? Y es que nosotros tenemos que comenzar, este es un buen tiempo de comenzar a cosechar. Yo creo que es un tiempo de comenzar a sembrar, porque en un futuro lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Y es por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos cada día un poquito más a estudiar la palabra, a buscar de la presencia de Dios, porque eso no va a garantizar, es como nos enseñaba la enseñanza, eso no va a garantizar la victoria en el día de mañana. Si nosotros hoy en día, y es como dice nuestro pastor, nosotros tenemos que aprender a guardar en el banco de Dios para el día malo, porque el día malo siempre llega, como tú hablabas ahorita, Tito, siempre va a llegar el día malo. Nosotros podemos ir a ese banco y coger los intereses, no el capital, sino lo que hemos guardado. Y es un buen tiempo para cada uno de nosotros que comencemos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y como iglesia, yo creo que esto es un tiempo de reflexión. Estamos en un tiempo de reflexión, como tú decías, hermano Tito. En este tiempo, Dios, gloria a Dios, le damos a eso, porque la gloria no es de nosotros dos, sino que Dios nos ha usado en este tiempo para nosotros compartir la palabra con cada uno de mis hermanos y amigos cada día más. Y yo creo que para esto Dios nos ha preparado. No puede hacer que nosotros pasemos tiempos y tiempos estudiando la palabra y no pongamos a prueba lo que estamos aprendiendo. Yo creo que es un tiempo de cada uno de nosotros que pongamos a sembrar. Y quizás hay muchos que ya han sembrado, quizás que ya hay mucho, es un tiempo de cosechar, de comenzar a recoger las cosas buenas, porque en realidad la trompeta está a punto de sonar. Y cada uno de nosotros, dependiendo de las cosas que, gloria a Dios,
Sabemos que somos salvos por gracia, no por obra, pero recuérdese que nuestra obra influye mucho en lo que hagamos. No es que vamos a sentarnos como este pueblo de Edom, que veía cómo destruían a su hermano Israel y no hicieron nada. Usted y yo podemos hacer algo, usted y yo podemos hacer la diferencia en medio de este tiempo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, quédese ahí, en breve ya vendrá nuestro pastor con su predicación de este día. Yo sé que él nos está viendo en este día. Así, Tito, no sé si tiene algo que decirle antes de irnos. Dios le bendiga, cuídese mucho y hacia adelante, amén. Amén, Dios le bendiga y será hasta el próximo.